Bueno, usted sabe que uno de los propósitos de Literatura en Espiral es visibilizar escritoras, así que hablemos de Amparo Dávila, poeta y narradora mexicana que nació en 1928 en Pino, Zacatecas. Colaboró en diversas publicaciones como Estilo, Ariel, Revista Mexicana de Literatura, Revista de Bellas Artes, Revista de la Universidad de México. En 1966 fue becaria del Centro Mexicano de Escritores y en 1977 obtuvo el premio Javier Villarrutia. Pertenece a la denominada, según el canon, generación de medio siglo mexicano. Es autora de 3 libros de poesía: Salmos bajo la luna, de 1950, Perfil de soledades, de 1954, del mismo año, Meditaciones a la orilla del sueño, y después, mire, en Poesía Reunida, que compila sus trabajos anteriores, está incluido el poemario inédito El cuerpo y la noche, además de la edición Poesía de ayer y de hoy. Bueno, es autora de 3 libros de cuentos: Tiempo destrozado, de 1959, Música concreta, de 1964, Árboles petrificados, de 1977. Y además, bueno, su obra está en numerosísimas antologías, selecciones, reediciones. Su literatura se caracteriza con una especie de pulcritud en su prosa, y es que no le sobra, ni le faltan palabras, no le sobra nada, ni emociones le sobra. Es totalmente contundente. En general, sus poemas pues tienden a buscar la luz, la belleza, la cordura, el amor, la lucidez, mientras que sus cuentos se refieren a mundos oscuros, herméticos, nocturnos, insomnes, inexplicables, demenciales. Y bueno, su obra tiene rasgos similares, aunque ella a las influencias le decía afinidades intuitivas, y así como ella decía, ¿no? Con la de escritores como Dante, Edgar Allan Poe, McCullers, Cortázar, Lovecraft, Kafka, entre más, ya mencionaremos muchos más. Sus libros han sido traducidos al francés, al inglés, al italiano, muchos idiomas. Pero mire, en México, por algún enigmático motivo, así como que digno de un cuento de la propia Amparo Dávila, hasta hace poco no habían recibido realmente atención por parte de las editoriales, y todavía falta mucho, ni de los críticos, ni del público lector. Por eso me parece que hay como cierto halo mítico de la presencia, de su presencia dentro del mundo literario mexicano. Y también me parece que los últimos estudios como que romantizan muchísimo la figura de Amparo Dávila. Claro, sus fotos con un gato, su longevidad. Y bueno, sin duda, hoy la obra de Amparo Dávila ha abandonado la sombra para ocupar el luminoso lugar que le corresponde. Y me parece muy importante lo que dijo en la entrevista. Mire, dice: nací en Pinos, un pueblo minero zacatecano. Cuando era pequeña murió mi hermanito y me quedé sola, triste y enferma. Había días en que no me dejaban salir de casa porque hacía mucho frío en el pueblo y yo padecía fiebre con frecuencia. Entonces me iba a la biblioteca, que tenía ventanas hacia la calle, y me distraía viendo pasar a los vivos y a los muertos. Como no había cementerios en las rancherías cercanas, se enterraban los cadáveres en mi pueblo. Los muertos a veces iban recostados sobre el piso de una carreta y tapados con una sábana o un jorongo. También los llevaban en una caja rústica de madera o en el lomo de una mula. Fíjense cómo ya están aquí todas las claves, dijéramos, de su narrativa. Bueno, y sigue, ¿no? Además me divertía buscando libros. Mi padre era un hombre culto e inteligente que poseía una gran biblioteca. A mí me llamaba la atención los libros grandes de cantos dorados, pastas bonitas y colores atractivos. Así cayó en mis manos una edición de la Divina Comedia con ilustraciones de Gustave Doré. Cuando la empecé a hojear, me espantaron mucho los demonios con sus tridentes. Tenía yo menos de 5 años y como estaba enferma, casi no me mandaban a la escuela del pueblo. Era a la que asistían los hijos de los mineros. Aunque ya conocía las letras,
por lo que las juntaba, formaba palabras y yo me horrorizaba poco a poco. Llegué a los círculos infernales. Eso me originó noches espantosas de terror porque veía que transitaban los demonios por mi habitación. Como era un pueblo frío y mi cuarto era amplio, había una chimenea adentro y cuando la encendían, las llamas formaban figuras y yo veía cantidad de cosas. Me horrorizaba y tenía unas noches que no le deseo a nadie. Así fue como conocí, o mejor dicho, hojeé la Divina Comedia, que comprometió bastante mi personalidad y por lo tanto mi obra, en la cual se ven reflejados el terror y la angustia que sentía. En esa época también me aproximé a El Quijote, pero claro, no me ocasionó el mismo trauma que la Divina Comedia. Al contrario, me daban risa las ilustraciones y lo que alcanzaba a entender. Además me acerqué a otros autores como Gustavo Adolfo Bécquer, Alexandre Dumas, José María Vargas Vila. Por fortuna no entendía gran cosa porque era literatura impropia para mi edad. Mi capacidad como lectora era muy limitada, motivo por el cual me impresionaban más los grabados y las ilustraciones. Y mire, es una maravilla cuando leemos o escuchamos lo que Amparo Dávila comparte de sí misma y nos queda clarito una cantidad de cosas, porque ahí está todo, y aquí ya están todas las claves de la narrativa. Entonces, como para qué escarbarle tanto como hacen los críticos, ¿no? Bueno, además, en el texto autobiográfico que apareció en Los narradores ante el público, dice que a los 7 años la llevaron a San Luis Potosí. Usted ya se ha de imaginar, una ciudad colonial muy provinciana. Y bueno, cuenta que la inscribieron en un colegio de monjas de las Hijas del Espíritu Santo. Dice: como yo solo conocía a los demonios, los círculos infernales y los tridentes, quedé verdaderamente impresionada al enterarme de la existencia de un Dios que no atormentaba, sino que amaba. Y mire, de ese descubrimiento de Dios, Amparo Dávila cuenta que a la edad de 10 años, de ahí surgieron pequeños poemas dedicados a Dios, y dice, eran pequeños rengloncitos que tenían cierto ritmo. A esa edad no sabía que era poesía ni que era una rima, fue algo innato. Mi principio fueron esos poemitas inspirados en el gran descubrimiento de Dios. Y bueno, mire, en ese mismo texto autobiográfico que ya mencioné, cuenta que además de la Divina Comedia, otro libro que le marcó con mucha fuerza fue El Cantar de los Cantares, y viene a colación por lo que estamos diciendo de ese descubrimiento de Dios. Dice, de hecho, el primer libro que publiqué fue Salmos bajo la luna, que tiene mucha influencia del rey Salomón, aunque los míos son salmos profanos. Y aquí es importante señalar que sorprende mucho el contraste entre su poesía y sus cuentos. Y bueno, parece obvio, en un sentido figurado, quizá que decir que sus cuentos son dantescos, con sus infiernos, sus círculos helados, sus demonios, que su poesía es salomónica, por decirlo de algún modo, el amor, la naturaleza, la luz, los cantos. Y dice Amparo Dávila en la entrevista, yo tengo el signo de Piscis, representado por 2 peces, uno que nada para un lado y otro que nada hacia el lado contrario. En mi persona, un pez es el infierno, lo oscuro, lo tenebroso y el cuento. El otro pez es la luz, la belleza, el amor y la poesía. Tengo 2 hilos, el del cuento y el de la poesía. Y es una maravilla lo que dice enseguida. Mire, dice, en mis cuentos las estructuras son cerradas y concretas como la poesía. Y continúa, ¿no? La poesía viene siendo la palabra exacta, la palabra concreta. El cuento se le asemeja en ese sentido porque no hay mucho espacio para definir a un personaje, es necesario darlo a grandes rasgos pero precisos. Y reitera, el cuento y la poesía son los 2 hilos que me jalan y me definen. Y aquí voy a contradecir a la crítica, y de verdad que lo hago con mucho gusto. Si nos preguntamos, ¿sus cuentos pertenecen al género de la literatura fantástica? Mire, estoy segura que no. Más bien sería como una prosa intersticial, muy a la manera de Julio Cortázar.
entre lo que tiene una explicación lógica y lo que no tiene ninguna explicación lógica, y todo dentro de lo cotidiano, como una especie de apertura, de fractura, por donde se filtra lo inexplicable, que no es otra cosa más que el caos interno de los personajes. Y ya instalado lo inexplicable en el plano de lo cotidiano, hay como una imposibilidad de escapatoria. Y sin duda hay mucho de Cortázar en Amparo Dávila, también hay mucho de Juan Rulfo y de otros más, ¿no? Y mire, bueno, la muerte de sus hermanos, pues sin duda marcó profundamente también su obra. Y agregue usted, pues se le murieron 2 hermanos, y agregue usted una salud precaria, como ella misma dice, con fiebres altas, que segurito la hacían ingresar en ese intersticio, ¿no? Donde está el entresueño y la fantasía, pero es un entre el ensueño y la fantasía, donde como una especie de vacío, de hueco, donde convive la realidad con la fabulación. Y como ella misma lo asegura, lo que la forjó fue estar fíjese, ahí está lo intersticial, entre un ambiente adverso y el refugio de los libros. Y va a repetir en muchísimas entrevistas la Divina Comedia, que fue para ella un símbolo. Y va a reiterar el Quijote, las obras de Virgilio, de Dumas, de Solá, de Becker, las rimas, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Shakespeare, Walt Whitman. Y bueno, y no se duda que consolidó su vocación mientras leía autores muy diversos. Y no hemos terminado de mencionar a todos los que ella misma menciona. Es impresionante, ¿no? Como Amparo Dávila siempre hablaba de sus libros, de sus lecturas. Y bueno, también sabemos que un tiempo se concentró en poetas de la generación del 27, que encontró escritores importantísimos para su formación, como Kafka, Hermann Hesse, D.H. Lawrence, y está de más decir que todos los buenos escritores y escritoras como Amparo Dávila están hechas de retazos de influencias, están hechas de talento, de disciplina, de determinación para escribir y de alguien además que propicia, ¿no?, la lectura y la escritura, que en este caso fue su padre quien la motivó principalmente a leer. Bueno, después Amparo Dávila se estableció en Ciudad de México, donde su amistad con Alfonso Reyes fue determinante. Gracias a él conoció escritores, humanistas, editores, directores de revistas, suplementos culturales. Ella misma dice: fui secretaria de don Alfonso Reyes, a su lado en la capilla alfonsina. Aprendí muchas cosas que han sido fundamentales para mi oficio. Aprendí a ser libre y no guiada por algún grupo o círculo literario, a no tener compromiso más que conmigo misma y la literatura. También aprendí que la prosa es una disciplina ineludible y comencé a practicarla como mero ejercicio. Volví a hacer cuentos que don Alfonso quiso que fueran publicados en la Revista Mexicana de Literatura, la Revista de la Universidad de México, la Revista Estaciones, la Revista de Bellas Artes y otras más. O sea que Alfonso Reyes fue algo así como su tutor intelectual. Y bueno, luego, gracias a la ayuda de Agustín Yáñez, publicó su primer libro de cuentos, Tiempo Destrozado, en 1959. Después contrajo nupcias con el pintor Pedro Coronel, considerado uno de los artistas plásticos más importantes del postmuralismo. Y podría seguir, pero mire, Amparo Dávila poco le bastó con ese talentazo tan suyo para que en poco tiempo se integrara al canon de las letras mexicanas, aunque ella obviamente no le gustaba esta parte ni del canon, ni de las generaciones de medio siglo, ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, sabemos que además convivió con importantes figuras literarias, en amistades, en reuniones como Carlos Fuentes, Inés Arredondo, Alejandra Pizarnik, incluida entre más, y sume usted que Juan José Arriola y Juan Rulfo fueron sus asesores en el Centro Mexicano de Escritores. Además, y esto me parece fundamental, la correspondencia que mantuvo con Julio Cortázar de verdad fue importantísima. En la primera carta, fechada en París, el 20 de junio del 59, y mire, que aquí me detengo porque la cuestión también está en que los críticos esto lo toman como una anécdota,
como un casi un dato curioso. Y entonces se carteaba con Julio Cortázar. No, es que esto determinó muchísimo su obra. En esta carta que le comento, esa primera carta, cuando Cortázar, por cuestiones del azar, recibe el primer libro de Amparo Dávila, en el 59, Cortázar es franco y le dice: en su libro la atención es desigual y al lado de cuentos logradísimos hay otros que titubean. Y luego Cortázar elogia: admiro la maestría y la técnica que se advierten en cada página. Y añade: los relatos que prefiero son La celda, El espejo, Moisés y Gaspar, y sigue elogiando. Cortázar, ¿no? Tiempo destrozado me parece extraordinario, pero toca ya otro plano, no lo creo un cuento, sino más bien un poema. Y esta frase es importantísima, porque notamos cómo mete la lírica, introduce el lenguaje lírico en la prosa. Bueno, en la segunda carta Cortázar le escribe: usted escribe admirablemente bien. Imagínese recibir esto de Julio Cortázar, estas palabras, pero también le señala que, dice, se demora excesivamente con relación al desenlace. Y en una de las últimas cartas, le escribe Cortázar, hay momentos en que el diálogo afloja, se desmaya, y en otros casos es la descripción de cosas o de sentimientos que se vuelve un poco repetitiva. Pero también le dice que, así lo dice, usted está cerca de la perfección. Fíjese, estas cartas muestran el respeto que Amparo Dávila ya se había ganado más allá de las letras mexicanas. Bueno, después vendría su disolución matrimonial, un caos económico, la depresión, la búsqueda de una beca en el Centro Mexicano de Escritores, la cual obtiene, y los cuentos que trabajó en el Centro Mexicano de Escritores conformarían el libro maravilloso, para mí es el preferido, Árboles Petrificados, que mereció el premio Javier Villarrutia de Escritores para Escritores, así se llama el título de todo el premio Javier Villarrutia de Escritores para Escritores, y esto claramente significó pues el reconocimiento absolutamente definitivo a la obra de Amparo Dávila. Y le cuento que cuando recibió el premio, Amparo Dávila leyó un breve recuento de su vida, muy autobiográfico. Ella era muy autobiográfica cuando la entrevistaban o cuando hablaba con la gente o cuando decía algunos discursos, cuando recibía los premios, ¿no? Etcétera. Y habla de los desafíos que enfrentó y que ese reconocimiento le aclaró las dudas sobre el oficio de escribir, que para ella era una labor compleja, que una labor que le exigía resistir la soledad, incluso sacrificar la vida social. Mire, dice: pasar largas noches, días, niños, la vida misma entre los libros, trabajando en un cuarto cerrado, una lucha diaria y tenaz con la palabra, un desgarrarse a pausas y dejar a veces pedazos de la piel en cada página, un ir y venir entre el cielo y el infierno. Y vuelve a estar Dante aquí. Bueno, y mire, ni duda cabe, pero ni la mínima, que Amparo Dávila trabajó tenazmente en el sentido de su escritura, pero también en otros sentidos a partir de su disolución matrimonial, incluso trabajó para comer. Y bueno, la última década de su vida recibió múltiples homenajes, premios, reconocimientos en distintos ámbitos. Por ejemplo, el gobierno de Zacatecas le entregó en 2013, pero fíjese cuánto se tardó, cuánto tardamos en reconocerla. Si estamos hablando de cuando se publicó sus primeros poemarios, ¿no? En los 50, hasta 2013, hasta los 2000 empezó a ser reconocida. El Premio Estatal de Bellas Artes, en el 2000 fue condecorada por la Universidad de Guanajuato, el Premio Jorge Ibargüengoitia, y ya muy longeva, ya muy avanzada de edad. Y bueno, además Cristina Rivera Garza la convirtió en protagonista de la novela La Cresta de Ilión, configurando pues Cristina una obra con una gran red intertextual, ¿no? Gracias a Amparo Dávila. Bueno, además mire, lo que vemos en los cuentos de Amparo Dávila es el predominio pues de protagonistas femeninas envueltas en complejas circunstancias, ¿no? De confinamiento, de enajenación, y esto hoy ha motivado el estudio creciente de su obra.
Y no sobra decir que el tiempo ha probado la maravilla que son sus cuentos. Esa extraña, ¿no?, combinación, porque combinación entendemos aquí intersticial, ¿no?, donde se mezcla como en un punto bélico, de vela, de navío, donde confluyen la certeza, la incertidumbre, esa rareza que podemos llamar terror de la conciencia, que se concentra en la cotidianidad, cuyo agobio, esa cotidianidad que asfixia, ¿no?, los personajes, estos personajes que sufren como un pausado proceso de descomposición psíquica, con muchos sufrimientos secretos y bueno, y todo eso es una fuerza depredadora que todo devasta. Sus cuentos tienen los efectos de una poética del dolor, un dolor sobre todo moral y psicológico, entre la fascinación por sostener el sufrimiento y ceder ante ese sufrimiento, y bueno, y de ahí que las mujeres protagonistas viven relaciones destructivas, autodestructivas, oscilan entre una normalidad aparente y el momento, ¿no?, en que aparece una pequeña fisura en la existencia, por donde irrumpe una manifestación anímica o un hecho, una tentativa de amenaza, una presencia de pesadilla. Es decir, estamos ante lo siniestro, pero mire, freudiano hasta la médula, como la mejor estrategia para ir como graduando la intensidad del suspenso, introducir un aspecto trágico dentro de la vida doméstica, dentro de la rutina diaria, y en esa configuración siniestra de los personajes hay un pensamiento abstracto. Es como si el personaje protagónico realmente fuera el miedo, o el odio, o el resentimiento. Lastica el personaje. Entonces estamos ante una estética sentada en lo siniestro, que está anclada en el dolor. Un dolor que transgrede la racionalidad, que se instala incluso en la locura. Y esa poética del dolor es siempre inseparable del silencio, como una sensación del vacío de lo indecible, en la reclusión, en el espacio cerrado. Dijo Amparo Dávila, no sabría si ser escritor es una suerte, una desdicha o una fatalidad. Solo sé que en mí es una vocación, una predestinación y una forma de pasión. Bueno, hoy la figura de Amparo Dávila y su obra resplandecen. Una escritora indispensable en la literatura mexicana y latinoamericana, una lectura necesaria para comprender un género inclasificable, un hueco a media luz entre lo sólito y lo insólito, una escritora intersticial. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espera.